Muy buenas noches a todos. Estoy encantada, como siempre, de teneros aquí. Tenemos una semana más a nuestra querida Editorial Velasco, con Cristian a la cabeza, y hoy presentamos la novela de Rosa Valle, Cocos de Luz. Os dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ángela, Verónica, Óscar, muchas gracias a la librería de Ángela por acoger un nuevo acto de Velasco Ediciones. Ya es costumbre veraniega trasladar o terminar el calendario de actividades de lo que es el curso, terminarlo aquí en la librería de Ángela en Benavente. El año pasado lo acabamos y lo empezamos. Hicimos unas cosas en julio y luego hicimos otra en septiembre como arranque de curso, ¿no? Y celebramos además el primer año. Y celebramos el primer año, que ahora estamos en la celebración de este segundo año de esta maravillosa librería en Benavente. Y gracias a ustedes también por acompañarnos esta tarde de calor, de bochorno incluso, de inauguración de los Juegos Olímpicos, de mercado medieval, de un montón de fiestas en toda la comarca. Y bueno, pues gracias por dedicar un hueco en su tiempo a la presentación de Rosa Valle, a quien vuelvo a agradecer en este foro que haya confiado en nosotros la publicación de esta novela. Ella ya lo sabe porque lo he contado varias veces en público, pero nosotros éramos un poco reticentes en un primer momento a la novela sin leerla por la extensión. Nos parecía un pelín corta y lo hablamos. Pero bueno, ya sabéis cómo es el fenómeno porque lo he explicado algunas veces. En el momento que leímos el texto es soberano, y cuando digo leímos es porque además de leerlo yo, antes de leerlo yo, hay un comité de lectura formado por 2 o 3 personas que no se conocen entre ellas y que lo leen, y que, bueno, es el primer filtro. Una vez que se leyó el texto, fue por unanimidad, esto hay que publicarlo sí o sí, ¿no? Porque nos gustó muchísimo la calidad de la novela. Rosa Valle es periodista por la Universidad Pontificia de Salamanca, es de Gijón, y viene de allí esta tarde, viene directamente de Gijón a presentar la novela aquí a Benavente y se va. Es decir, que no es que esté de paso por Benavente, sino que agradecemos, porque yo sí estoy aquí instalado en verano, pero sí agradecemos mucho que haya venido específicamente a eso. Es, como digo, periodista por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha ganado algún premio o algún artículo publicado en prensa, y como escritora ha cultivado... Perdón, lo está diciendo el regidor. Que no se te ve. Como escritora ha cultivado varios géneros. La narrativa, pero la narrativa también infantil, con Lubina Josefina, que ha publicado 2 libros. Ha publicado también poesía, Certezas al Sol, por ejemplo. El mapa acuerdo del Inconexo es la última. Con Orfeus, y ha publicado novelas como Sirenas a contraluz, y Sonaras bajo las aguas, y la que hoy nos ocupa, que es Cocos de Luz. Y sobre la novela no voy a decir nada, porque para eso está la autora, hablaremos. Yo lo que les animo es que nos interrumpan primero porque estamos en un entorno muy agradable, nos conocemos, entonces, o muchos de ustedes los conocemos, entonces interrúmpanos, no esperen el turno de preguntas. Por mi parte nada más, Rosa, bueno, cuando quieras. Me parece estupendo. Bueno, quiero daros las gracias en el mismo sentido, sin guiarnos mucho con protocolos, que aquí estamos para entrar en harina, ¿no? Pero bueno, es un gusto, y al final esta es una obra, hablaremos de ella, de conexiones. Y bueno, yo sentí conexión con este lugar. Es la parte buena, ¿no?, de las redes, de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, enseguida vi un espacio que cuidaba, que mimaba, ¿no? Me pareció interesante. Y yo le dije a Cristian, bueno, lo dejamos para invierno, que me va a ir mejor, pero al final me piqué, porque vi que venía por aquí la gente a presentar, vino María Velasco, que la tengo mucha estima. Creo que ese punto fue determinante. Sí, creo que ese punto fue determinante. Entonces dije, bueno, voy a preguntar cosas con respecto a Noelia, sobre el libro de Noelia. Sí, hay mucha conexión. Estuvo ahí hace 2 semanas. Queremos hacer algo juntas, que todavía no se lo he dicho a Cristian. Noelia, o sea, porque fue una velada de estas maravillosas. Es el que estoy leyendo ahora, sí. Sí, pues fantástica. es una maravilla. Sí, Es pues, ese, sí. ahora hablaremos porque hay conexiones en la temática. Y bueno, pues me piqué y dije, venga, pues Y aquí está. como lanzada soy bastante, dije, me hago un fin de semana y tal,
somos Benavente, nos movemos, León, está cerquita. Y además, bueno, cuando se hacen las cosas con gusto y con cariño, pues no cuestan. Los locos de esto siempre nos liamos fácilmente, hasta solos, como ha sido el caso, ¿no? Y bueno, pues dicho esto del agradecimiento... Cuéntanos para arrancar, porque siempre nos evadimos en todas las presentaciones cuéntanos de qué va la novela. Danos una sinopsis larga o corta, lo que tú quieras, pero para entrar en materia, dinos de qué va, que es lo primero que creo que el público quiere saber. ¿Qué podemos leer ahí? Con las que tanto peleamos, ¿verdad? Sí, pero nunca quedamos contentos. Nunca quedamos contentos, pero dejamos vueltas, que la gente sepa un poco qué es lo que va a encontrar ahí. Pues quizás un poco acorde con el tono, con la forma de escritura de la novela, ¿no? Frases cortas, a veces en verbo. Voy a decir que esta novela es mujer, es naturaleza, es refugio, es buscarte, es parar. Es una novela sobre el sentido de la vida. Yo creo que es una novela, hay una búsqueda del sentido. Que en esta sociedad sabemos que, bueno, tiramos, ¿no? Con todas las servidumbres que tiene la sociedad civil y no paramos. Y normalmente, en un alto porcentaje, uno está tirando por caminos que no le satisfacen. Bueno, al principio igual sí, pero que luego esto no es lo que yo quería, ¿no? En el amor, en los lugares, en el trabajo, en las relaciones en general. Entonces esto es lo que le sucede a la protagonista, a Berta Feito, que es una editora, y entonces rompe y va a refugiarse a su aldea, en casa de su abuela, y se establece un diálogo entre dos generaciones de mujeres, la nieta y la abuela, que me interesaban mucho, dos mujeres fuertes, que digo que una es evolución de la otra. Luego he pensado que casi podríamos decir que es la misma en diferentes estadios. Y bueno, ahí llega a buscar en ella un poco ayuda o apoyo o simplemente, ¿no?, alivio. Y bueno, resulta que se va a buscar a sí misma, pero ahí se van a producir otras búsquedas, ¿no? En la novela hay un misterio, el misterio de familia, que ella siente la necesidad de desvelar, ¿no? Esa memoria familiar que está en nosotros, que es ese legado que si no conoces y entiendes por qué lo que está en ti te está llevando a conducirte de una manera, o si no lo entiendes y lo conoces, es como que no puedes avanzar, ¿no? Es lo que le pasa a él. Entonces hay una memoria familiar, también está en la memoria colectiva, va a aparecer el tema de los represaliados durante el franquismo en el concejo de Valdés, de Asturias, que es donde transcurre la novela. Entre los personajes tenemos las dos mujeres, Berta y Refugio, que se llama la abuela, como la editorial. Y luego hay un personaje ausente que tiene un peso importante. Y bueno, también hay algo de amor, siempre hay amor, sexo, historias. Y bueno, hay un personaje ahí que es secundario, pero que tiene un papel también importante y que también está en búsqueda, porque este es un libro de búsquedas, ¿no? En este caso está buscando a su bisabuelo represaliado y desaparecido, ¿no?, en una cuneta. Y en esta novela tan corta tiene todos esos ingredientes. Hay un manuscrito que aparece, que también tiene un valor importante como conector. Y bueno, que va a aparecer, ¿no?, anónimo, que ya recibe y que parece saber bastante del presente, ¿no? Es increíble cómo en una novela breve como esta confluyen varias historias, confluyen varios puntos de vista ante esa búsqueda de uno mismo que hablamos, pero ver cómo no todo el mundo lo busca igual, ¿no? No todos los personajes de la novela, que en realidad están buscando algo, pero no todos lo hacen con el mismo enfoque ni desde distinto ángulo. Y eso para mí parece una de las cosas que más nos cautivó, ¿no? Esa confluencia de puntos de vista, esa confluencia de intereses viniendo de lugares muy distintos como los que vamos a ver. Bueno, la ubicación, te pregunto ahora, la ubicación la hace en un municipio asturiano del oeste. Nosotros llamamos occidente, esa región asturiana del oeste llamamos el occidente. Sin embargo, Rosa no tiene ninguna vinculación ni familiar, yo creo que ni de excesiva frecuencia con él. ¿Por qué cae ahí, Rosa? ¿Por qué la historia cae en esa zona que no es tu zona? Es decir, que no es la zona ni tuya ni de tus ancestros. ¿Por qué cae ahí?
Bueno, en toda mi obra hay una conexión con la naturaleza, en la poética, en la narrativa, ¿no? Como espacio donde somos, donde conectamos con nuestro ser, ¿no? Con nuestra esencia. Entonces, estaba claro que el escenario de esta novela iba a ser una aldea. Mis otras dos novelas también están localizadas en Asturias, aunque siempre me salgo. Hay escenarios en Zaragoza, hay escenarios en León, en Bilbao, ¿no? Pero bueno, localizo allí porque siempre digo que tengo los ingredientes. Yo escribo a partir de lo ficción o a partir de lo real siempre. Vuelo, pero tengo los pies, los escenarios, ¿no? Reales. Y entonces por eso me he quedado en Asturias, porque ahí tengo lo que necesito. No me necesito ir más lejos. Tengo los elementos que me interesan, ¿no? Entonces, ¿por qué el occidente? Pues porque el occidente, que es la Asturias gallega, tiene mucho de esa esencia, ¿no? Y entonces digamos que yo siempre digo que el oriente tiene más encanto, ¿no? Nuestro oriente, pero el occidente es más desnudo, es más salvaje, tiene más fuerza, e incluso tiene lo que llamamos parte del feísmo gallego, que a mí me encanta. Vamos a bautizarlo así. Han oído hablar del feísmo gallego, ¿no? No. El feísmo gallego es una cosa muy curiosa, podemos decir, no sé si llamar un estilo arquitectónico, pero desde luego es un adefesio arquitectónico. Es decir, y se ha exportado, no solamente se ve en Galicia, pero pueden buscarlo, ¿no? Se caracteriza por construcciones a medio terminar, por una ausencia absoluta de cánones estéticos, no que rompa con los que había, no, absoluta ausencia, absoluta falta de criterio. Y eso en esta zona de la que, o Rosa ve en esta zona de la que habla, que también hay algún... Sí, aunque yo estoy pensando eso se da más en el occidente más puro, más cercano a... Más limítrofe, ¿no? Sí, sí, porque esto Valdés, bueno, todavía está a medias y... Sí. Sí, quizás en Valdés no... Pero sí vuelvo sobre una cosa, sobre la ubicación. Además de lo que está en los elementos o las razones por las que Rosa dice que ubica ahí esta historia, ¿no? En esa zona oeste. No es exactamente el Far West asturiano, pero casi. En esa zona oeste de Asturias hay otra más, que es la que va a salir ahora. Sí, que es que ahí es donde está arraigado un grupo étnico que se conoce como los vaqueiros, ¿no? Sí, hay vaqueiros de alzada, 3 o 4 grupos étnicos en España. Unos son los vaqueiros, otros los hugonotes, otros que están por ahí, hay varios, ¿no? Bueno, este es un grupo muy marcado y que Rosa mete en él, es decir, la protagonista de la novela y la abuela pertenecen a ese grupo, a los vaqueiros. ¿Por qué, Rosa? Sí, pues yo decidí irme al occidente, ubicarme en la zona rural, en la aldea, y me di cuenta, fue cuando me di cuenta que allí estaban los... Siempre también, es que yo trato de que tenga todos los ingredientes, ¿no? Entonces, en el ingrediente histórico, lo mismo que metí el tema de los represaliados, bueno, en la zona me di cuenta de que estaban los vaqueros alzada, ¿no? Entonces empecé a documentarme y a leer sobre ellos, y me venían como anillo al dedo la parte que ellos tenían casi mística, ¿no? Como pueblo que había podido vivir por el tiempo que pasaban en las Brañas Altas, más al margen de todas las obligaciones, ¿no? Y abusos, ¿por qué no llamarlo así, ¿no? Que sufrían los aldeanos, ¿no? En temas de impuestos, de mili, de ejército, de muchas cosas, ¿no? Entonces ellos vivían más libres, y entonces esa libertad y muy cercanos, muy presentes y muy con la naturaleza, ¿no? Dentro. Entonces me venía muy bien. Y bueno, pues me metí por ahí. Luego la parte documental, que es en la que disfruto mucho, pues estuve visitando esos pueblos, hablando con sociedades, asociaciones. ¿Y qué tienen de característicos estos pueblos? Porque es fascinante, ¿no? Que grupos de gente vivieran al margen de la sociedad, casi aislados, y que permanecieran tanto tiempo. Bueno, pues ellos no eran sedentarios, eran seminómadas, sí que tenían... Sí, distinguían dos ubicaciones, una en verano y otra en invierno, que no marcaban ellos, ¿no? Que marcaba el ganado, se dedicaban a la ganadería, los rebaños de vacas, vaqueiro, y eso es lo que nos explica muy bien, la conexión con la naturaleza y con el medio, ¿no? Es lo que claro, sobre todo el tiempo, ¿no? Cuando en los tiempos, cuando el clima lo permitía, que era el que marcaba sus pautas, subían a las Brañas Altas y se quedaban allí.
con sus familias. Subían los niños y subían todos. Entonces, bueno, pues imaginaros allí como ellos, pues sus costumbres y tal, todo era más desenfadado, ¿no? No eran tan pacatos, ¿no? No estaban cercanos a la religión, que en esos tiempos pues era la que tenía todo. Entonces todas las relaciones, la parte más lúdica, la parte sexual, ¿no? Bueno, pues se vivía de otra manera, eran más libres. Y luego cuando volvían a la aldea, pues se podían, digamos, evadir de, pues por ejemplo, se valían de la mili, de algunos impuestos, no iban lo mínimo a misa, y cuando iban, eso de la costumbre, ¿no? Dicen, no eran bien recibidos, porque en los xaldos, ¿no? Que es como llamaban a los aldeanos que estaban asentados en los pueblos, claro, les tenían cierta pelusa, ¿no? Digamos. Y entonces pues los tenían un poco como asalvajados, no querían relacionarse con ellos. Y bueno, todo lo que ya puede haber ahí, pues un poco de mito, de exageración. Ya sabemos que eso era un tiempo en el que era muy fácil, pues enseguida, lo mismo que las brujas, ¿no? Que eran las brujas en la zona de Euskadi. Pues al final era gente libre que se reunían a pasarlo bien, ¿no? Y por eso ya se dice que unas bacanales y tal, y eran proscritos, ¿no? Pues esto podríamos hacer un paralelismo. En los propios templos, sí, no la acabo de contar. Cuando iban tenían un lugar apartado para ellos, bueno, se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Hay un libro maravilloso de González Quevedo sobre la antropología social asturiana y tal. Estaban apartados y discriminados, pero también ellos eran, a su vez, no sé si por rebote, discriminadores. También sí. Ese aislamiento no lo veían, creo que no lo vieron nunca los vaqueiros, y luego cuento una cosa, como víctimas, ¿eh? Yo no puedo profundizar tanto porque lo ignoro, y es cierto que hay mucho escrito más cercano a un punto de vista o a otro, ¿no? Sí. Y siempre digo que este no es un libro sobre los vaqueros alzadas, claro, sino con contexto y tal. Entonces siempre lo aclaro porque no soy una experta, sí que me he leído, pero está muy documentado, obra al respecto, de historiadores que saben más, pero bueno, sí que reflejo pues todo eso. Por acabar, por mi parte, con esto, confirmo con Rosa que no es una novela sobre los vaqueiros de Alzada, sino que nos pertenecen a ese grupo. Pero por ejemplo, van a encontrarse, el apellido Feito es un apellido vaqueiro, pero van a encontrarse otros, no sé si Verdasco, Parrondo, no sé si se acuerdan de él, que era el, no sé cómo se llama, el segundo de Garci, la productora, Nickelodeon, en sus películas, el director de exteriores, de ambientación, de todo eso. José Manuel Parrondo, que es valdesano, que es de este municipio, otro apellido, ¿no? Garrido, los dueños del famoso restaurante Madrid Lardi hasta hace 2 o 3 años eran Feito, pero además procedían de la comarca vaqueira. A ver, poco a poco fueron... No se quedaron ahí. Gente muy trabajadora, muy currante, y que avanzaron. Luego se fueron disipando y ya... Contarnos cómo se... A ver, es que a mí me atrae muchísimo el tema. Aunque no sea el tema de la novela, sí que he leído, cuando me he documentado así un poquito sobre ti, aludes a que fueron aniquilados o que fueron... Bueno, pues poco a poco fueron teniendo que socializar, fueron un poco obligados a ir al redil, ¿no? Que era poco a poco, pues por ejemplo los niños, claro, el tiempo que estaban fuera no estaban esclavizados, entonces digamos que hacia ellos la animadversión y las exigencias de que fueran al redil pues cada vez eran mayores, entonces imagino que fueron poco menos que amenazados de, no, los niños salvajes, los niños tienen que estar escolarizados. Entonces, claro, se veían obligados, eso ya les hacía que parte de la familia, las mujeres, se tenían que quedar en el pueblo, no podían subir a las brañas para quedar con los niños. Entonces, poco a poco, pues digamos que... La escuela acaba con todo. Bueno, aquella escuela de aquellos tiempos. Entonces, poco a poco, pues fueron llamados, ¿cómo es esto de que estos no pagan? Y cómo... Entonces, poco a poco, pues claro, y entonces ya, pues bueno, se fueron haciendo cada vez más sedentarios, ¿no? Más establecidos en los pueblos, en las aldeas, y luego se empezaron a ir. Hubo muchos que, pues los que ya no seguían con el ganado, con, bueno, pues toda la sociedad agrícola y tal, que empezó a ir a menos ya, ¿no? En las últimas décadas, en la segunda mitad del siglo XX, pues entonces empezaron a emigrar y a abrir negocios vinculados a
a la agricultura y a la ganadería, que era lo que ellos se dedicaban. Entonces habrían carnicerías fuera, se fueron a Madrid, emigraron algunos a grandes ciudades y fueron abriendo negocios. Entonces poco a poco digamos que fueron desapareciendo. La palabra que no hemos dicho, que a mí no me salía antes, pero para ubicarnos aquí en Castilla, que se da el fenómeno, cuando hablamos de seminómadas era una especie de transhumancia. Como la transhumancia. Una especie de transhumancia, no como las que se ven aquí que iban de Extremadura a Somiedo, no esas más cortas, y dentro de la misma comarca. Y aquí la transhumancia era solamente del pastor, del marido, no se llevaba a la mujer y a los hijos detrás. Entonces, claro, aquí van las me llama mucho la atención que van todos. Era la tribu. Sí, y bueno, y luego pues es muy interesante leer la forma sus costumbres es pura antropología. Yo creo que al final es que el estar ajenos a la religión en aquel tiempo, que marcaba, bueno, pues por dónde tenías que ir, y que reprimía, voy a decirlo así, porque es así, ¿no? Le reprimía, entonces, bueno, pues se les permite a ellos, es así de sencillo, vivir con más libertad toda la relación. La parte primaria del ser humano, pues sacarla más, de disfrute, ¿no? Porque no tenían que guardar las formas, sobre todo mientras estaban arriba. Queda una fiesta, sin embargo, les queda una fiesta religiosa. Dilo, lo de la boda vaqueira. Claro, ahora lo que hay, sí que hay un museo vaqueiro, ¿no? Está la parte etnográfica que se cuida para que su legado y su historia no se pierda, como en todos los pueblos de España. Y sí que se mantiene alguna fiesta y hay una boda vaqueira que se celebra, no sé en qué fecha, a una de las brañas singulares, la de San Esteban, ¿no? Sí, en verano, ¿no? Entonces se celebra una boda una vez al año que es como por el rito vaqueiro. Entonces los novios van allí, ¿no? A caballo, suben, tal. En un carro en el que se lleva el colchón, la boda religiosa. Pero vamos, que puede ir cualquiera, ¿no? Será fiesta de interés turístico. Sí, creo que está seguramente. Y además tienes que apuntarte y te seleccionan y tal, a ver quiénes son este año los novios. Pues los novios elegidos son fulanito, menganita. Pero que por si alguien quiere participar en ella, que sepáis que uno se casa de verdad allí, ¿eh? No son Las Vegas. No vais a que alguien se apunte y diga, pero esto era en serio, de decir, mira, aquí está él. Nos apuntamos a la fiesta, ¿no? No digo que no haya marcha atrás, pero que ya es un poco más complicado. Ni nada de palabra de honor, ni nada. Nos apuntamos a los invitados. Rosa, tenemos varios personajes en la novela, humanos y no humanos, porque tenemos un perro. Esa importancia de la naturaleza se extiende también al mundo animal. Hay un perro que se llama, me gusta mucho el nombre porque se llama Shakespeare, pero lo apodan Shake, que se puede leer sake, como licor o como agitar, ¿no? Como shake, como agitar. Y bueno, los personajes tienen muchas capas, es una de las cosas más atractivas, tienen muchos enfoques, mucha rugosidad. La abuela, la nieta, pero no solo ellos, ¿no? Y lo que decías al principio, si nos lo puedes desarrollar un poco más, sin incurrir en destripar el argumento, pero en el personaje ausente. No es fácil hacer un personaje ausente, ¿eh? El personaje ausente es muy complicado. Personajes presentes, bueno, pero un personaje ausente es muy complicado. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo los trazas? Bueno, los dos personajes principales eran Berta y Refugio, que estaban fue la base, ¿no?, de la novela. El diálogo entre ellas dos. Lo que os decía, que luego he pensado que una es una versión avanzada de la otra, porque realmente Berta decía que está al inicio de la sabiduría, porque sí sabe, lo único que ha identificado es lo que no quiere ser, por donde quiere seguir, quiere reencontrarse, ¿no? Reencontrarse y resetear y retomar, ¿no? Pero la abuela ya está al final del camino, al final de su vida. Entonces, pero realmente las dos tienen la misma fuerza, hay algo que las une, ¿no? Son la misma saga, pero desde el punto de vista interior, ¿no? Entonces puede parecer que ella, que ha vivido en la ciudad, que ha montado una empresa, ¿no? Bueno, una editorial también, ¿no? La novela tiene pasajes de locos, de asombroso realismo, y ese es uno de ellos. Los que estamos en este mundo, ¿no? O sea, desde la escritura, desde la edición, desde la venta de libros, desde las librerías, ¿no?
bueno, pues tenía que ser no es casual que sea una editora y bueno, y también me meto en ese ámbito. Pero por no irme, que aparentemente han vivido vidas muy distintas, una abuela vaquera que ya no le quedan vacas porque se ha deshecho de todo, dijo que no quería saber más, pero también es una mujer muy peculiar, ¿no? Porque es una mujer culta que lee, ¿no? Y enganchamos con lo no que... es una aldeana común. Claro, enganchamos con lo que decíamos antes de la cultura vaqueira. No había una... Bueno, cierto interés por la instrucción, ¿no? No era un grupo como se quiso vender solo de gente asilvestrada, además, y ahí se retrata bien, sin entrar en detalles, pero a poco que uno lee, que bueno, pero es una mujer de 80 años o 80 y pico años, claro, que lee, que sabe de literatura. Precisamente por no estar sesgados y obligados a hacer lo que se tenía que hacer, que eso ya lo marcaba el gobierno y la religión, pues bueno, tenían más margen de contaminación, digamos, de cualquier tipo, ¿no? En este caso con los libros. Y bueno, esos eran los dos personajes, ¿no? Pero luego hablas del ausente. ¿Podemos decir el ausente quién es? Sí, yo creo que está aquí, ¿no? Sí. Bueno, el ausente es el abuelo, sí que lo decimos en la sinopsis, ¿no? Y tampoco vamos a contaros por qué, vamos a guardar un poco, pero a mí no me resultó difícil contarlo porque yo también estaba en él. Porque realmente yo creo, y se percibe en la historia, que lo que os decía antes, ¿no? Somos el legado familiar, nuestro microcosmos nos hace ser quienes somos. Incluso en las situaciones en las que las relaciones familiares no son buenas y adversas y renegamos, al final están en nosotros, que es como herida, como a veces no, como algo positivo, ¿no? Como educación, pero el modelo siempre está ahí y luego aparte es más que nuestra genética, ¿no? Es nuestra epigenética, heredamos los traumas familiares, heredamos sus preocupaciones y muchas veces hay comportamientos nuestros o sentimientos que no conocemos y que realmente no son nuestros. Son nuestros antepasados, incluso aunque no los hayamos conocido. Yo creo en eso, vamos, no lo digo yo, lo dice la neurociencia, cada vez es algo más aceptado, ¿no? Que esa parte se hereda. Entonces, bueno, pues yo me metí en ese personaje que no estaba, pero que yo conocía y me interesaba la parte de él en Berta, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es por donde se mete. Entonces yo creo que es un libro bastante introspectivo, ¿no? Y con muchas conexiones. Hay una frase que utilizamos que es la de cavar hasta las raíces para poder levantar el vuelo, y es eso, ¿no? Que ella siente esa necesidad de saber, de descubrir, porque es que si no ella no puede avanzar en ese trabajo personal. Necesita una toma de tierra y es a lo que dedica la protagonista de la novela, buscar esa toma de tierra, ¿no? A conectar. Pasamos un momento, si te parece, a hablar un poco del estilo, pero se nota, voy a leeros de las primeras reseñas, creo que fue las primeras, han salido, la novela se publicó en abril, ayer se reimprimió, bueno, digo ayer porque ayer nos llegaron los ejemplares de la reimpresión y desde entonces, desde abril, en estos tres meses, no llega a 4, han salido varias reseñas, varias entrevistas en radio, en televisión, en prensa escrita. Pero voy a leeros 2 líneas y media de una que se publicó en el diario de Navarra, de José Luis Martín Nogales, que es uno de los críticos para mí más afamados, con más criterios que hay ahora en España. Sus raíces poéticas se reflejan en el estilo pulido con que está escrito esta novela, la contundencia de los aforismos, la belleza de las imágenes, el ritmo de una prosa vibrante. ¿Qué hay de la Rosa poeta en esta Rosa narradora? Bueno, pues hay mucho, porque yo creo que realmente es prosa poética el lenguaje, el tipo de prosa que nos encontramos. Además era consciente, porque yo vengo de la novela negra, pero mi novela negra no es una novela negra seca en la forma de escritura, ¿no? Entonces también me meto mucho en los personajes. Yo siempre busco la belleza cuando escribo. Entonces buscando la belleza, la sonoridad, la forma de contar, pues en las imágenes. Uno no es muy consciente, ¿no? De esto, pero es esa cavilación de búsqueda,
Y entonces, bueno, esa la tenía igual, aunque había hecho novela negra, la hay en los pasajes, ¿no? Entonces al final te deja un pozo, que es lo que más ha transmitido el público lector, que bueno, deja un pozo ahí, ¿no? Entonces me interesaba hurgar en eso y dejarme llevar y hacer una novela, una historia libre sin tener que rendir cuentas a la parte de investigadora del protocolo policial. Que al final también hay un misterio, porque bueno, también quizás sea un sueño mío, ¿no? Pero bueno, me apetecía más ser la poeta que novela, y siempre digo que la poesía está en mí, es algo que sale y que es como que luego juegas ¿no? con lo que tienes dentro, con lo que comprendes, pero bueno, la novela es más trabajo y esta novela ha sido un poco más de juego, se ha acercado un poco más a lo... Y luego la forma de escribir, me he metido por primera vez en la primera persona, me ha gustado, pensé, le tenía mucho respeto, pero bueno, al final yo decía cuando me preguntan, bueno, pues te metes más, la identificación con el personaje, yo con el personaje me identifico igual porque normalmente siempre estoy dentro de uno, más que de otro, que suele ser el protagonista. Entonces me da igual escribir en persona que en tercera, porque aunque lo escriba en tercera, mi implicación, que es de estar dentro, es exactamente la misma, ¿no? Y bueno, así salió, y luego la forma de escribir, pues que es casi, puede parecer automática, pero no lo es, y si automático quiere decir frío, no, yo creo que es bastante envolvente, y bueno, es una forma de escribir que yo creo que mi voz narrativa, y a ello me están ayudando quienes me conocen en la escritura, pero bueno, que son prescriptores en esto de escribir, y me dicen, bueno, vete por ahí, o quizás esa eres tú, o ahí te veo más. Y me ha pasado con lectores que vienen de una de otra y me han dicho, jo, qué cambio de registro. Yo creo que no hay tanto cambio de registro, insisto, pero sí esa libertad que he tenido aquí, que no tenía en el otro género, bueno, pues me hace ser más libre, y cuando soy más libre pasa esto. No es una prosa fría, como bien apuntas, lo digo como lector que fui. Es una sintaxis breve, pero es una sintaxis cálida. Y lo mismo el uso del léxico y demás. Yo creo que está muy bien traída con el tema que cuentan. Yo poco más iba a decir, digo que habléis vosotros, que poco más tengo que decir, que eso iba a decir, que os incorporéis por favor a... Si nos podéis explicar el título, ya me Vaya. Les ha llamado la atención a todas. El bonus track. Nos quita la presentadora. Que además es que Vamos recuerdo a preguntar. que en un momento dado me preguntaste, hace tiempo, que qué me gustaba más, si Cocos de Luz o Mujeres de Alzada, ¿puede ser? Ah, fuiste tú una de las personas a las que pregunté, es verdad, sí. Mujeres de Alzada y Y Cocos de lo Luz. acabas de desvelar. Una beta del título. Hubo otra opción del título que era Mujeres de Alzada por lo de vaqueiros de alzada. Claro. Sí. Y, Cocos de y Luz. jugando con lo de Y a mí me alzada, gustaba mucho, sí, A porque mí también. mujeres de alzada, por lo de alzarse, ¿no? Pero Es bueno. igual la valentía y a la vez la fuerza y a la vez la que es alzada. Era un digno título. Pero los Cocos de Luz, Sí, que aquí no sabíamos lo que significa. ¿Sabéis lo que significa Cocos? No, No. por eso iba a preguntar. pues Cocos de Luz, Cocos de Luz, son luciérnagas en asturiano, Ah. porque llamamos cocos a los bichos. A los bichos, eso que eso. Bueno, no, yo creo que no es solo nuestro lo de llamar No, cocos. no. El coco, igual los cocos y tal, yo siempre pongo el ejemplo de las lentejas y tal, pues mi abuela decía, están cocas, Sí. que se metían en agua Sí, sí. y no sé qué, y Se tal. escogían para... Se escogían antes, luego se Y tal ponían las coco. negras que flotaban, se quitaban, pero se escogían, ¿verdad? Antes de lavarlas y tal, y tiene coco, ¿no? Que está coca y tal. Claro. Entonces los cocos y Cocos de Luz tiene todo el sentido, ¿no? Sí. En gallego es Vagalume, que es la obra de Julio Llamazares, del escritor leonés. Y entonces, bueno, yo me encontré con el título, que mi hija estaba haciendo un trabajo asturiano y llegó con una cartulina, los dibujinos, y dije, ay, qué guapo, ¿y por qué pusiste Cocos de Luz? Y me dijo, luciérnagas, y dije, oh. Y cosas de los escritores, me quedé ahí y dije, Cocos de Luz, y tal, pero ahí quedó. Y entonces cuando me puse con la novela, al final, o sea, encajaba todo, son la magia, ¿no? de la creación. Tú estás escribiendo una historia que al final es una historia de luz, de mujeres que tienen la luz dentro, pero en un momento, bueno, pues la luz de la habitación se apagó, hay que volver a encenderla.
y todas las personas no somos todas las personas y todos los seres de la naturaleza, ¿no? Pues llevamos la luz dentro y la irradiamos, ¿no? Entonces eso hay veces que hay que cambiar la bombilla y de esas cosas. Entonces, bueno, encajaban muy bien las luciérnagas y he aprovechado para eso hay que leer la obra, pero las luciérnagas también tienen un papel vertebrador a lo largo de toda la historia. Entonces, como ya estaba escrita así, hasta hay un regalo final sobre las luciérnagas, pues entonces, claro, tenía que cambiar algunas cosas, o igual no necesariamente, pero ya no me quedaba igual de redonda como a mí me gustaba. Entonces lo defendí porque además el título, sin saber lo que es, me parece que es sugerente y es sonoro, entonces me parecía que comercialmente podía ser atractivo. Sí, llama la atención. Entonces el otro tenía quizás más fuerza, Mujeres de Alzada. Pero dije, este es un poco más el que lo tenga en sus manos, dirá, focos de luz, ¿y esto de qué va? ¿Esto qué son los focos de luz? Sí, Mujeres de Alzada, ya sabes que va a ser una obra sobre mujeres, tal, ¿no? Ya saben además que nuestros códigos de barra siempre son un poco ilustrativos y hemos puesto aquí los cocos. Ahí están los cocos. Bueno, Me lo he imaginado, y lo que son las conexiones, A mí me encanta esto. es una historia sobre conexiones que me ha pasado con personas lectoras he visto, uy, esta noche hacía mucho que no veía luciérnagas y las he visto. ¿No? Esas son las sincronicidades, ¿no? De que no es casualidad, es que es como el camino, ¿no? Te va mostrando el camino y tú te acuerdas y estás pensando en esto y otro más allá. El camino y los elementos que también lo vemos en la maravillosa fotografía de portada, que es obra de Luis González Fernández. Una sesión fotográfica y es la bicicleta, el camino, el agua, ¿no? Muy evocador. Sí. Muy evocador, ¿no? Luis González Fernández es un fotógrafo bueno. Buen fotógrafo, tiene varias exposiciones y hicimos con él una sesión de fotos muy amplia, una tarde, en la zona rural de Gijón y al final pues, seleccionamos esta foto. Pues sí, es precioso. Entonces bueno, esos son los ingredientes, más o menos. Muy llamativo, Bueno, totalmente. ¿Alguna pregunta más? Yo te quería ¿Algún comentario preguntar, más? y me quedó pendiente de preguntárselo a Noelia, y como veo muchos puntos de conexión entre tu novela y la de ella, Es verdad. a lo mejor me equivoco, pero es mi percepción. ¿Te identificas con el ecofeminismo? Porque no sé si conoces la corriente. no. Pues Esto es como lo las has hecho, ecopitas. lo has hecho inconscientemente. Tiene muchos Los ejemplos de huevos hombres. ecopita, leí en... ¿Huevos? Huevos de ecopita. Ecopita, las pitas son las gallinas. Sí. Sí. Y era una tortilla, en una carta ponía... Es de Calella de toda la vida, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que son huevos de Las gallinas de gallinas... corral, ¿no? Bueno, sí, gallinas o... Bueno, ya sabéis que las hay criadas en... Bueno, Sí. que no sufren que sufren menos que otras. Y entonces ponía tortilla no sé qué tal con huevos de huevos de copita. Yo me quedé Más por Dios. Entonces, bueno, ecofeminismo no exactamente quien ha definido el término, no sé qué quiere decir, pero... A ver, es una mezcla, es feministas que vuelven a la naturaleza, conectan con ella, que viven pues tanto tu protagonista como la protagonista del libro de Noelia. Y son filósofas, o sea, no tiene nada que ver con la política ni con todo lo que os podéis imaginar, que mucha gente identifica con la palabra feminismo. Suelen ser profesoras, es un fenómeno de hace 20 años. Nosotros, este libro de ecofeministas es uno de ellos, es una autora de aquí, de la zona, que es Concha López Llamas, pero bueno, el ecofeminismo surgió en América Latina en los años 80, 90 y una de las máximas, bueno, para mí la fundamental es Berta Cáceres, no sé si os suena, Berta Cáceres, que la asesinaron en 2016, es una hondureña, era indigenista, feminista y ecologista y tiene mucho que ver con la figura de Berta Cáceres. Y hay un grupo de intelectuales y de profesoras universitarias de la Complutense que siguen este camino. Os aconsejo que leáis algo de ecofeminismo, porque además tanto el libro de Noelia como el tuyo tiene mucho que ver, o sea, abogan por eso, por la búsqueda de la esencia, el contacto directo con la naturaleza. Bueno, eso es algo que siento, yo soy feminista, lo digo abiertamente, creo que todas las mujeres debemos serlo, no lo entiendo de otra manera. Siempre digo que no me gusta la agresividad en ningún sentido
y no me considero tal, pero sí que lo digo abiertamente. Si es que da como miedo hoy en día decirlo. Claro, por no, todo no, lo a mí que no me hay lo da alrededor, porque lo por soy, todo lo que hay no alrededor, entiendo, no sé. confuso, más No que nada entiendo, en no política. entiendo, no sé. ¿No? Entonces, y luego mis obras son abiertamente, siempre los protagonistas son femeninos, tal, visibilizo mucho la situación, las servidumbres. De hecho, en la trama hay un Berta, y lo he hecho a Mira, conciencia, Berta, ¿no? Berta, Es una gracias, mujer, es que me llama muchísimo la atención. es una mujer que está saliendo de una relación opresiva con un narcisista que le está impidiendo brillar, ¿no? ¿Cuántas mujeres que no están brillando porque no están con este perfil que puede darse de manera inversa, pero que es cierto que abunda mucho más por la sociedad patriarcal y de la que venimos, ¿no? Y abunda muchísimo más. Entonces, todo eso quería visibilizarlo. Y luego, el tema de la naturaleza en mí es algo que conforme evolucionas, pues se ha dado. O sea, está en mi poética y claro que hay una vuelta, no es casualidad que ya se vaya a la aldea, o sea, tenía que ser ahí. Es ahí donde la vuelta a la desnudez, ¿no? En mí hay un cansancio que se refleja que es de esta sociedad y que cada vez me interesa menos, la sociedad civil. Y bueno, lo que me interesa me aleja de ella, entonces bueno, trato de vivir en un equilibrio, pero coqueteo mucho con la parte más seco, porque realmente en mí es donde yo marcho, donde yo encuentro mi felicidad, lejos de las ciudades, en el monte, en la aldea, en el mar, y en todo eso mi creación va toda por ahí, es donde yo encuentro mi sitio, y donde creo que está el sitio de todos. Creo que quien vive alejado es porque, bueno, está absorto y está anestesiado, la sociedad que tenemos anestesiada, y podríamos seguir, porque ¿por qué estamos así? ¿A quién le conviene? ¿No? Somos como esclavos alimentando la rueda productiva, podríamos seguir hablando, ¿no? Entonces, ahí de este tema, yo sí que he leído autoras en esta corriente antes de escribir la obra, porque hay una persona que es Antonio Tocornal, que es un escritor que me leyó el primer manuscrito, amigo, admirado, y bueno, me dio me dijo, léete, te recomiendo que te leas en la línea de lo que estás haciendo, léete por sensibilidad estas dos obras. Y me leía Será Mesa, una familia, y luego me leí Niadela, de Beatriz Montañez, que Niadela es muy similar a la obra de Noelia Velasco, ¿no? Beatriz Montañez, pues en un momento de su vida se para, pero es real. La diferencia es que una es una novela y la otra es una crónica real de aquello, ¿no? Que para y tal, una vida de éxito, de fama y tal, pero perdida, ojo, que me estoy perdiendo, que no estoy. Entonces para, se va al monte, se aísla y está allí durante un tiempo, ¿no? Y está escribiendo. Beatriz Montañez a mí me sorprendió porque encima tiene una prosa maravillosa, aprendes un montón sobre naturaleza, bueno, con lo que ella se documenta y tal. Y bueno, y yo conecté con ella en el momento en el que estaba, porque claro, al hilo, además ella va soltando pues todo lo que ella está limpiando y está entendiendo de su pasado, de quién es, de lo que ha aprendido, de su consciencia. Entonces, bueno, resulta muy, muy interesante. Y luego la obra de Noelia Velasco, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, rompo, me voy y aquí me encuentro, aquí limpio. La naturaleza, pues como ya decía, pues al pájaro, al tal, le da igual que las cosas, las banalidades de la vida superficial de aquí, si estás guapa, si estás fea, si envejeces bien, si mal o bien, que es envejecer bien, que es envejecer mal. ¿No? Pues todo con lo que vivimos, siempre guardar las apariencias y bueno, y todo, ¿no? Entonces realmente es que somos tierra, somos naturaleza, ¿no? Entonces la naturaleza, los animales, porque ahora hay tanta conexión con los animales en las ciudades, no solamente por la soledad, que en buena parte sí, pero porque son los seres limpios como los niños, ¿no? Antes de contaminar, que comprenden, que quieren, que dan amor, y hay ese animalismo que está surgiendo ahora. En todas mis obras hay un animal, normalmente un perro, el perro, el anterior, el de Sirenas a Contraluz, me encanta cómo me quedó, que es ella, y que son muy humanos y que hablan y interactúan. Este piensa, ¿no? Y tal, y no me van a sacar a tocar la nariz, me van a sacar, qué tal, qué cual. Y bueno, y sí que probablemente tenga conexión o podría... Sí, pasa que quizás lo hago todo a tientas, ¿no? Te enviaré algún enlace para que genial. De las filósofas. Claro, entonces vas cayendo, yo siempre digo eso,
Entonces yo, pues, por ejemplo, Nerea Blasco, en cuanto vi que te había escrito, dije, ostras, esto es un Niadela, que Niadela me hizo toc, ¿no? Entonces, quizás coqueteamos, yo creo que somos personas que coqueteamos con esa idea, ¿no? Con ser esa protagonista, y como decía mi madre, os voy a marchar y voy a dejaros aquí a todos, pues yo, ahora que soy madre, también lo digo, ¿no? Y que peleo y que tal, y que trago sapos a diario, ¿no? Por las servidumbres que todos tenemos, ¿no? De este sistema. Entonces, que dices, yo me piro, y si te piras, yo no me iría a Madrid, si me piro, me voy al monte, tranquilo, tal, pero siendo consciente de que soy un producto de esta sociedad y de que no me aísles demasiado, ¿no? Que tenga cerca, que pueda ir a tomar un vinil, al tigre del pueblo y tal, Bueno, pues yo creo que vamos en ese equilibrio. Y yo yendo a Noelia y tal, pues me fascinaba porque digo, es que está en mi misma onda. Yo desde lo más literario, quizás más intelectual, y ella es ya de naturaleza, pero las dos llegamos a tientas a lo mismo. Es la raíz, lo mismo. Sí, es lo que tira de ti, lo que entiendes. Y yo creo que hay personas que no lo han entendido. Pero que todos lo tenemos dentro. Hay que vivirlo. Hay que estar abierto para sentirlo, ¿no? Estoy tan de acuerdo con el tema de la naturaleza porque yo lo vivo a diario, es que no, es el medio también, es una postura un poco híbrida, ¿no? No es que rechace la ciudad ni mucho menos, pero la naturaleza a mí me nutre permanentemente. Sí, y luego que no nos dé vergüenza, no te hace falta, yo es como mi conexión con la mar, y luego nado como un pato, ¿no? Pero no hace falta ser un lobo de mar, tengo un tema sobre eso, ¿no? Para necesitar la mar y sentirla en vena, ¿no? Bueno, pues solamente, ¿no? Lo que es el mirar y a mí en la creación, bueno, me parece fundamental, a mí es lo que me inspira. ¿Y esa colaboración? ¿Se puede contar algo de esa colaboración que tenéis entre manos? Ah, pues es que todavía no existe. Vale. Estos son de estas venadas. Vale. Yo creo mucho, os digo, ahora estoy muy con las conexiones, y cuando las siento les hago caso. Lo mismo que las alertas, que antes no las escuchaba, ahora las escucho y sí. Y estás alerta. Y exactamente, las escucho. Cuando, esto, cuidado, que igual no es por ahí. Esto sí. Y cuando las siento, ¿no? Pues tiro un poco de ellas y veo el lenguaje y tal, y al final pues hablo muchas veces de Noelia y no somos ni siquiera amigas, quiero decir, hay una... Pero es como... Entonces, bueno, vi que vino, no es lo que digo, no creo en las casualidades, luego la vi aquí y digo, mira, si está en Benavente y tal, entonces, bueno, decía escribir y dije, oye, tú y yo tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, que no sé si al final se hará o no se hará, pero bueno, es una forma de disfrutar y de contaminarte con las personas que estamos en la misma frecuencia, ¿no? Que resonamos igual o que tenemos la misma energía. Y eso al final además te anima y te estimula y te hace recargarte de la vida y vivir. Yo, por ejemplo, hoy, esta semana, he tenido una semana bastante dura, digamos, administrativamente, que sí, de las de marchar para el monte. Pero al final dije, bueno, a ver si vengo el fin de semana a limpiar. Yo sé que en el momento que ya estoy aquí, que estamos hablando de esto y tal, que ya tú recargas, ¿no? Y siempre digo que hay de quien no tiene esos puntos de recarga, esos refugios, ¿no? Esas proyecciones para conectar contigo y coger esa fuerza, ¿no? Más cosas. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Bueno, que da a tomar un vino, ¿no? gusto ir. Pues muchísimas gracias, Ángela, por recibirnos y Rosa por venir Vamos, esta tarde. un placer. Tengo libros de clientes que no han podido venir. Sí, tienes que